Bueno, vamos a continuar con el estudio. Estábamos donde ha marcado Marcelo, pero me gustaría retroceder dos párrafitos atrás que tienen relación con este párrafo para no perder el hilo solamente, donde dice que durante el transcurso de un sinnúmero de vidas, el alma es prácticamente inconsciente de la personalidad. Existe un vínculo magnético y nada más, hasta que llegue el momento en que la vida de la personalidad alcanza un punto donde debe agregar algo al contenido del cuerpo causal, que al principio es un cuerpo pequeño, incoloro e insignificante. Entonces, el alma se dedica a subyugar el yo inferior, a ensanchar el canal de comunicación y a transmitir a la conciencia del cerebro físico la realidad de la existencia y la meta de su ser. Entonces, en estos tres párrafos nos está diciendo que pasamos muchas vidas donde prácticamente desconocemos lo que es el alma. Y al desconocer lo que es el alma, entonces no nos preocupamos pues por tratar de avanzar hacia nuestro ser espiritual, hacia nuestro ser interior, hacia nuestro Cristo interno o nuestra alma, que es lo mismo. Entonces pasamos vidas absorbidos, digamos, por el mundo material, mundo de la personalidad, ocupados con lo que ocurre en este mundo, pero de la vida espiritual prácticamente no nos preocupamos o no nos ocupamos más bien. Entonces, si no nos ocupamos de la vida espiritual, no podemos acercarnos al alma. Lo que habitualmente solíamos hacer o hacíamos era, íbamos, por ejemplo, a la misa, porque nuestros padres nos llevaban, ¿no?, a la iglesia a los domingos y nada más. Y así pasábamos la vida y creíamos que yendo a la misa una vez a la semana era suficiente para ocuparnos del mundo espiritual. Pero cuando nos damos cuenta que no es así, y que el trabajo que debemos desarrollar, debemos realizar nosotros mismos, que nadie puede hacer por nosotros, digamos, ese avance hacia nuestro ser interior. Entonces, cuando llegue el momento y nos consagramos, nos comprometemos o tomamos la determinación de avanzar hacia el alma, porque sabemos que hay un alma, digamos, de una u otra forma hemos logrado, digamos, conocer esto. Entonces, cuando hay el compromiso pleno, entonces empieza el verdadero trabajo. Ahí empieza el trabajo, ¿no? Porque hasta antes de esto, como dice en el otro párrafo, existe solo un vínculo magnético y nada más. O sea, hay el vínculo, pero ese vínculo está cortado, está, está separado, ¿no? Hay la personalidad y hay el alma. Pero lo que nosotros debemos hacer es construir un un puente entre la personalidad y el alma. Y a ese puente se le da el nombre esotérico de el Antakarana, ¿no? Que lo vamos a estudiar más adelante, un tema también de estos talleres. Entonces, cuando dice hasta que llegue el momento en la vida de la personalidad, en que la vida de la personalidad alcanza un punto donde debe agregar algo al contenido del cuerpo causal, que al principio es un cuerpo pequeño, incoloro e insignificante. Este tema del cuerpo causal es el siguiente tema que vamos a ver cuando acabemos el alma, probablemente la próxima reunión o la subsiguiente, que es muy interesante, que es muy didáctico en el sentido de que vamos a comprender realmente qué es el alma. Porque el alma, anticipando un poquito solamente lo que es el cuerpo causal, tiene su cuerpo. Y ese cuerpo es el cuerpo causal, el cuerpo del alma. Y ese cuerpo causal, como dice acá, un sinnúmero de vidas, ¿no? Un sinnúmero de vidas, en todos los casos de los seres humanos que no se han ocupado de penetrar en la parte interna, es simplemente es algo, digamos, incoloro, ¿no? Que, como dice acá, insignificante, que no tiene una luz propia, podríamos decir. Porque en la medida en que nosotros construimos ese cuerpo causal conscientemente,
la luz la luz que genera nuestras almas empieza a resplandecer, ¿no? Y eso lo hacemos cada uno de nosotros. Es el desafío. Es el desafío de venir a la encarnación para hacer un trabajo espiritual y para hacer un trabajo evolutivo que nos permita avanzar hacia el alma. Y si avanzamos hacia el alma, vamos a avanzar también en un proceso de discipular al comienzo, como discípulos, después de ser probacionistas, vamos a pasar al sendero del discipulado y ahí vamos a tener una serie de pruebas y luego vamos a empezar a recibir las iniciaciones internas, ¿no? Las 4 iniciaciones que son en la parte, digamos, en el reino humano. Consecuentemente, ahí empieza el verdadero trabajo, cuando hemos tomado la decisión y hemos asumido el compromiso de avanzar hacia nuestra alma. Mientras no haya esa consagración, no va a haber avance hacia el alma, no va a haber contacto con el alma. O sea, podemos aspirar a conectarnos con el alma, podemos leer muchos libros, pero si no meditamos para poder lograr ese contacto con el alma, no vamos a tener avance en la vida. Simplemente vamos a conocer cómo funciona, digamos, todo esto, leyendo libros, pero cuando queremos poner en práctica lo que hemos estudiado, entonces tenemos que comenzar a meditar. Y cuando comenzamos a meditar diariamente, entonces empezamos a construir el puente, el antacarana, entre la personalidad y el alma. Y justamente el nombre de este grupo es Construyendo el Sendero, ¿no? De la personalidad al alma. Es el propósito principal de este grupo. Así ha nacido. Entonces, dice, el alma se dedica a subyugar el yo inferior, a ensanchar el canal de comunicación y a transmitir a la conciencia del cerebro físico la realidad de la existencia y la meta de su ser. Entonces, es decir, el alma está ahí, está siempre ahí, no es que no está, siempre está en vidas anteriores, siempre está el alma ahí. El alma es parte de nuestra constitución. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, ¿no? O espíritu, alma y personalidad, podríamos decir. Entonces, el alma está en su lugar, pero está meditando. Y mientras nosotros, desde el mundo de la personalidad, no tomemos la iniciativa de avanzar hacia el alma, no va a haber avance. Nuestra alma va a seguir ahí nomás observando a la personalidad, tratando de que la personalidad de alguna forma, intentando mirar, digamos, y viendo a ver en qué momento la personalidad le echa la mirada hacia adentro y trata de avanzar hacia su ser superior. No simplemente va a estar el alma ahí atado de manos, podríamos decir. Pero como les digo, cuando desde la personalidad tomamos la iniciativa y la decisión y nos consagramos a avanzar hacia nuestra alma seriamente, entonces comienza la construcción del puente, de la Antacarana. ¿Y cómo vamos a saber cuándo hemos terminado de construir el puente entre la personalidad y el alma? Vamos a saber cuando nazca en nosotros el deseo de servir, porque el alma, cuando hay contacto con el alma, verdadero contacto, el alma necesita expresarse y se expresa a través del servicio impersonal, incluyente. El alma empieza a dar y a compartir sin esperar nada a cambio. Eso es servicio. No es agarrar y dar, digamos, un dinero o algo, o ayudar a alguien que necesita, digamos. Eso es filantropía, que es diferente. No es servicio, es filantropía. Y eso hace mucha gente y está muy bien que lo hagan, que ayuden a las personas. Pero estamos hablando acá de un trabajo esotérico. Entonces, el trabajo esotérico es el que más o menos se ha explicado, ¿no? De manera que es muy importante que se entienda esto para que cada uno de nosotros, de acuerdo al libre albedrío que tenemos, tome la decisión firme de avanzar hacia el alma. Cuando tome esa decisión, ahí empieza el trabajo. Y ya no hay vuelta atrás, yo diría, es decir, cuando ya empieza a entrar al sendero, ya no hay casi como que tengas que volver y quedarte nuevamente. Es muy difícil, salvo que pasen algunas cosas en el mundo material que te absorban y te hagan caer, digamos, otra vez, ¿no? Pero
Cuando empiezas a conocer estas cosas, empiezas a conocer muchas cosas más. Y entonces tu conciencia se va abriendo. Como decimos conciencia, nuestra alma, ¿no? La luz del alma empieza a brillar. Conciencia es sinónimo de alma, igual que cualidad, ¿no? Entonces, el cuerpo causal, vamos a ver luego, que construimos con cualidades. Lo construimos nosotros mismos con cualidades, pero eso es algo que vamos a ver en el próximo tema con bastante detalle. Luego los otros pasos vamos a leer, que dice que una vez que se ha alcanzado esto y que el fuego interno circula más libremente, se dedican muchas vidas a estabilizar esa impresión y a convertir esa conciencia interna en parte de la vida consciente. La llama irradia cada vez más hacia abajo, hasta que gradualmente los diferentes vehículos se han correlacionado y el hombre entra en el sendero. Ignora lo que le espera y solo es consciente de una incontrolada y ansiosa aspiración y de innatos anhelos divinos. Ansía avanzar y saber. Sueña y siempre con algo o alguien superior a él. Entre tanto, el alma hace todo el esfuerzo posible para acelerar la vibración y obligar a los vehículos inferiores, a menudo rebeldes, a responder y adaptarse a la fuerza que rápidamente se acrecienta. Entonces el fuego del alma va aumentando cada vez más hasta que el trabajo está realizado y el fuego purificador se convierte en la luz que ilumina. Hasta ahí vamos a tratar de analizar, profundizar un poquito más. Entonces, una vez que se ha alcanzado, dice el párrafo primero, esto y el fuego interno circula más libremente, se dedican muchas vidas. Como decía Marcelo, no es trabajo de una vida, o sea, es muy difícil hacerlo en una vida, complicado. Lleva muchas vidas. Por eso es posible que a nosotros hemos venido de vidas pasadas con cierto conocimiento que simplemente lo hemos retomado y estamos tratando de seguir avanzando, ¿no? Pero esto va a llevar muchas vidas. El contacto permanente, es decir, que permanentemente nuestra alma sea la que se exprese y no nuestra personalidad, es trabajo de vidas. El contacto con el alma y la expresión del alma momentáneamente, mientras meditamos o mientras estamos alineados, se realiza y es también evidente, pero son lapsos pequeños durante todo un día, porque el rato que salimos afuera, nos mezclamos en el medio ambiente, otra vez ese alineamiento se pierde, ¿no? Porque no podemos sostenerlo, el alineamiento, durante todo el día, no es fácil. Solo los que se van iniciando y, digamos, van avanzando pueden lograr aquello. Los iniciados de cierto grado, dentro de esos 4 grados que hay en el reino humano. Pero para un discípulo, por ejemplo, es difícil sostener un contacto con el alma permanente durante el día. Es muy difícil. Eso lleva vidas. Eso hay que entenderlo muy bien, entonces, ¿no? Entonces, dice que se dedican muchas vidas a estabilizar. Hay que estabilizar esa impresión, porque el alma está impresionando a la personalidad. El alma está subyugando la personalidad, está dominándola, ¿no? Está tratando de dominar el alma y la personalidad se resiste a veces a ser dominada, porque la personalidad, como decían Marcelo, yo soy esto, yo soy el más, yo soy el que sé más, yo soy el que, o sea, el yo no nos deja avanzar. No nos deja avanzar. Entonces, pero ya cuando se hemos consagrado a avanzar hacia el alma y hemos tomado la decisión de hacerlo, entonces ahí empieza la lucha, la pelea entre el yo superior y el yo inferior, entre el ángel de la presencia, que es nuestra alma, y el morador en el umbral, que es nuestra personalidad. Hay una lucha interna, una resistencia, y la personalidad se resiste a ser subyugado por el alma, y el alma trata de hacer eso. Entonces esa lucha lleva vidas, hasta que se estabilice completamente. Cuando la personalidad ha aceptado, o el ángel o el morador en el umbral ha aceptado que el ángel de la presencia tome el mando y se subyuga a él, entonces ya hay un contacto permanente y eso se logra, digamos, con mucho trabajo, en muchas vidas, ¿no? Entonces dice que se dedica muchas vidas a estabilizar esa impresión y a convertir esa conciencia interna en parte de la vida conciencia y es parte de ti mismo. Pero
más adelante. No vamos a pretender, digamos, que en esta vida podamos lograr todo eso. Es muy difícil, pero probablemente si una persona se aparta del mundo material o no tiene contacto y se dedica solamente a esto, a esto, a esto, probablemente pueda lograrse. Así hacían los orientales antes, no se iban del mundo a los cerros, a las montañas, y se abandonaban sus familias y ahí lograban la iluminación y todo aquello. Entonces, pero el desafío actual no es ese. El desafío actual es, a pesar de las dificultades de este mundo caótico, difícil, lograr este contacto con el alma. Lograr abstraernos internamente quiere decir lograr tratar de contactarnos a pesar de los problemas que hay en el medio ambiente, que son muy a menudo, en todo momento hay problemas, hay dificultades en la familia, en el trabajo, en una serie de situaciones. A pesar de ello, tenemos que ser capaces de hacer este trabajo que estamos estudiando ahora. Es el desafío. Entonces no es fácil, verán que no es fácil, lleva mucho tiempo. Luego dice que la llama irradia cada vez más hacia abajo, hasta que gradualmente los diferentes vehículos se van correlacionando y el hombre entra en el sendero. Entonces acá el alineamiento es muy importante y la integración. Hay que integrar la personalidad con el alma, hay que relacionarlo, hay que tratar de que sean amigos, hermanos, no separados, no pelean. Ese es nuestro desafío. Tenemos que integrarlos. Ya, para integrar, ¿qué hay que hacer? La personalidad, pues hay que tratar de trabajarla. Hay que tratar de todos nuestros vicios, nuestros defectos, tratar de solucionar, tratar de purificar esa personalidad, tratar de integrarla con el alma, tratar de que la vibración de la personalidad se eleve lo más posible para que llegue a acercarse a la vibración del alma. Parece fácil, pero no es tan fácil, es un trabajo y que lleva mucho tiempo, ¿no? Entonces, pero hay que hacer ese intento. Entonces, cuando hacemos eso, entramos en el sendero ya. Realmente estamos entrando en el sendero. Estamos empezando a hollar el sendero de retorno al Padre, porque vamos de la materia y tenemos que volver al espíritu, ¿no? De un polo al otro tenemos que ir, tenemos que retornar. Y espíritu es sinónimo de Padre. Vamos a ver luego eso. Cuando decimos espíritu, estamos hablando de Dios. Entonces tenemos que volver a los pies de Dios. Pero, ¿cómo volvemos? Conscientemente. Es por eso que se ha instituido la reencarnación. Tenemos que volver una y otra vez a reencarnar para seguir avanzando en el sendero de retorno hacia nuestra divinidad, hacia nuestro espíritu, que es Dios, que es nuestro Dios interno. Entonces ese es el trabajo. Luego dice, ignora lo que le espera y solo es consciente de una incontrolada y ansiosa aspiración y de innatos anhelos divinos. Ansía avanzar y saber. Y sueña siempre con algo o alguien superior a él. Esto es cuando ya hemos entrado al sendero. Pues cuando entramos al sendero, queremos saber más lo que estamos haciendo en este momento. Queremos conocer más. O sea, aspiramos a algo más y ya he decidido, ya he tomado la decisión, voy a avanzar hacia el alma. Entonces ahora debo conocer, pues, debo conocer cómo hay que hacer, debo conocer todo, la parte espiritual. Y al mismo tiempo, mientras conozco, debo meditar, porque la meditación me va a ayudar a acercarme a mi alma. El conocimiento también. Entonces, entre ambos, la parte teórica y práctica, tenemos que, con esos elementos que tenemos que avanzar hacia nuestra alma. Entonces, cuando entramos en el sendero, tratamos de hacer esto. Aspiramos a llegar al alma. Aspiramos a contactarnos con el alma. Aspiramos a fusionar la personalidad con el alma. Es uno de los principales desafíos que tiene el discípulo y es una de las principales metas a las que aspira, digamos, llegar. La meta del discípulo es siempre llegar al contacto con el alma, a trabajar desde el alma, no desde la personalidad. Y dice que luego que entre tanto el alma hace todo el esfuerzo posible para acelerar la vibración y obligar a los vehículos inferiores que son a menudo rebeldes, principalmente el emocional, a responder y adaptarse a la fuerza que rápidamente se acrecienta. Entonces hay una aceleración de la vibración, queramos o no, mientras estudiamos, mientras meditamos, nuestra vibración se eleva
aumenta, empieza a vibrar más, empezamos a vibrar más rápidamente. Y eso es muy bueno, porque nuestra vibración está muy lenta en el mundo material. Cuando no nos ocupamos del mundo espiritual, estamos ahí con una vibración baja. Y eso hay que acelerar. ¿Cómo se acelera? Estudiando esotéricamente, temas esotéricos, conociendo más y meditando. Así vamos a acelerar la vibración. Y cuando aceleras la vibración es como un imán, ¿no? Un imán que vas acelerando más, entonces hay un momento en que eres absorbido y te haces el contacto, ¿no? Cuando ponen un imán acá con otro, entonces, o pones acá con las partículas metálicas, entonces vas a ver que mientras más te acercas a eso, entonces va a llegar un momento en que va a absorber esas partículas metálicas. Entonces nuestra alma va a absorber a la personalidad, pero cuando la personalidad haga su trabajo, mientras la personalidad no haga su trabajo, el alma no va a poder hacer el trabajo ese. El alma respeta nuestro libre albedrío, podríamos decir. Es importante el libre albedrío, también es un tema que vamos a tocar. El libre albedrío de la personalidad. Si el libre albedrío de la personalidad es avanzar hacia el alma, entonces todo se facilita. Pero si no es su meta esa, entonces se debilita el proceso de construir el puente. Luego el último pasajito decir que entonces el fuego del alma va aumentando cada vez más hasta que el trabajo está realizado y el fuego purificador se convierte en la luz que ilumina. Entonces llega un momento en que se produce el choque de energías. Energía de la personalidad del alma se han juntado, se han integrado y se han fusionado. La aspiración de llegar al alma termina cuando hay fusión. Ni siquiera en la integración estamos tratando de relacionarnos, pero la fusión ya nos permite conectar, pegarnos, ser uno solo, ya no dos cosas separadas. Que ahorita estamos hablando de dos cosas separadas. Estamos diciendo la personalidad es una cosa y el alma es otra cosa. Es parte de nuestra constitución, pero son dos cosas diferentes, son dos vibraciones diferentes. Pero tiene que llegar el momento en que sea una sola vibración, de que esté fusionada la personalidad con el alma. Los maestros, los de quienes trabajan en el quinto reino, ya no tienen personalidad, porque ya han llegado, digamos, al quinto reino a través de las cuatro iniciaciones y ya no necesitan volver a reencarnar, ya son seres perfectos. Pero nosotros, mientras no lleguemos a ese punto final del reino humano, que es la cuarta iniciación, no, mientras no lleguemos ahí, no vamos a poder, digamos, dejar de reencarnar. Tenemos que seguirlo haciendo una y otra vez. Tenemos que reencarnar para seguir experimentando, para seguir aprendiendo, para seguir avanzando en el sendero de retorno nosotros mismos, sin ninguna ayuda, por nuestra propia decisión. Tenemos que avanzar. No es que el alma va a hacer el trabajo por nosotros, eso no lo tomen nunca de esa manera. El alma va a hacer lo que debe hacer, pero cuando la personalidad tome la iniciativa. Entonces el trabajo a realizar hay que realizarlo en el mundo de la personalidad. La purificación de nuestros vehículos hay que hacerlo en el mundo de la personalidad. El alineamiento del vehículo físico, etérico, emocional y mental hay que hacerlo en el mundo de la personalidad. La transmutación de los vicios y defectos que tenemos, convertir en cualidades y virtudes, hay que hacerlo en el mundo de la personalidad. Nuestra alma no va a hacer ese trabajo por nosotros. Somos nosotros los que tenemos que hacer. Ese es el desafío. Eso es lo que hay que hacer en el día a día. Tratar de avanzar en eso que les acabo de decir. Si avanzamos en esa línea, entonces vamos a ir construyendo paso a paso ese puente, ¿no? El puente va a ir construyendo de abajo hacia arriba, hasta llegar aquí arriba. Pero cuando la vibración sea lo suficientemente fuerte, vamos a estar ya terminando la construcción y ahí va a haber la fusión. Y ahí termina el trabajo. Ahí termina el trabajo de llegar al alma, que no es todo el trabajo, porque de ahí empieza otra meta, que ya es empezar a avanzar del alma hacia el espíritu, del segundo aspecto de nuestra constitución hacia el primer aspecto. Pero eso se lo realiza generalmente en el quinto reino. Nosotros todavía no hacemos ese trabajo. Bueno, ahí estamos para terminar el estudio del alma.
y luego vamos a empezar a estudiar el cuerpo causal. Nos faltaba simplemente ver algunas trinidades en las que podemos identificar a las dotes del alma y, y ver con qué nombres podemos conocer al alma, que es muy importante, ¿no? Porque a veces en los mismos libros se habla del alma, por ejemplo, como conciencia o como yo superior, con diferentes nombres, y es bueno saber esto. Es importante identificar estas trinidades haciendo analogías. De manera que es un ejercicio rápido que vamos a hacer para luego entrar vamos a ver algunos nombres con lo que se conoce al alma también, varios nombres hay, y después entramos a estudiar el cuerpo causal. Entonces, la primera trinidad que se viene a la cabeza siempre es el Padre, el Hijo y la Madre, o el Espíritu Santo, o la materia, es lo mismo, ¿no? Madre, materia, Espíritu Santo, personalidad, es lo mismo. El tercer aspecto. Entonces, acá hay tres aspectos de Dios. El primer aspecto es el Padre, el segundo aspecto es el Hijo y el tercer aspecto es la Madre. Decir Padre es lo mismo que decir Espíritu. Si hablamos de nuestra constitución, de nuestra propia constitución, entonces el Espíritu es lo más divino que tenemos nosotros. Es la esencia misma de Dios. El alma es producto de la relación de la parte material del mundo de la personalidad con el espíritu. Entonces, cuando hay una relación entre la materia y el espíritu, nace el hijo, el alma, ¿no? Entonces, el alma es el segundo aspecto, el espíritu el primer aspecto y el cuerpo o la forma o la materia es tercer aspecto. Al Padre también o al Espíritu se le conoce como vida, porque la vida viene de ahí. La vida, la energía la que todos nosotros tenemos, viene del Padre. El Padre es una fuente de energía, podemos decir, y el alma es la conciencia. Pues a veces decimos, a ver qué me dirá mi conciencia, ¿no es cierto? Que mi conciencia me está diciendo que haga esto, que él haga el otro. Estamos hablando de que estamos queriendo decir que mi alma, muchas personas sin darse cuenta, están invocando a su alma, ¿no? Cuando dice mi conciencia me dice que haga esto. Entonces, la conciencia es sinónimo de alma. También la cualidad, no está acá la cualidad, pero es importante que la cualidad también se la relacione con el alma. Cuando hablamos de cualidad, todas las cosas tienen una cualidad. En todos los reinos de la naturaleza hay una cualidad, y esa cualidad es el alma, es la parte bella, digamos, la parte importante de la Trinidad es la cualidad. Y el tercer aspecto sería la forma, ¿no? Que es precisamente la parte material. También se conoce al espíritu como la mónada. Van a ver siempre en los libros, cuando hablen de mónadas, está hablando de espíritu. Cuando hablan de ego con yo superior, por lo menos el maestro tibetano pone en algunos casos el ego con mayúscula la primera letra, está hablando del alma, y el ego con minúscula es la personalidad. Entonces a veces hace confundir mucho eso, de manera que es bueno tomarlo en cuenta. Y la personalidad siempre es el tercer aspecto, ¿no? La personalidad es lo que conocemos como el cuerpo físico, emocional y mental. Es ese conjunto de tres cuerpos incluyendo al etérico, que es parte del físico, podríamos decir, es lo que conocemos como personalidad. Es algo que se utiliza mucho en los libros, la personalidad, se habla mucho de la personalidad del alma y del espíritu. También al espíritu o al Padre, cuando hablamos del Padre estamos hablando de lo más divino que tenemos, ¿no? El espíritu es lo más divino que tenemos, no hay más divino que el espíritu en nosotros. Entonces, lo más elevado a lo que aspiramos llegar es al espíritu. Y ese ya es el plano divino, ¿no? En cambio, al alma se lo conoce como el yo superior. El yo superior, cuando se habla de yo superior, estamos hablando del alma, ¿no? Y el yo inferior es la personalidad. Entonces, son términos que se utilizan también bastante. Después se dice espíritu, individualidad y yo personal, es otra trinidad. Eh,
que se utiliza también. Yo personal es la parte de la personalidad, la individualidad como el alma y el espíritu como espíritu nomás. Cuando se habla de simbologías, van a ver siempre que el punto y el círculo es el sinónimo del espíritu, o se relaciona cuando vemos un punto al medio de un círculo, estamos hablando del espíritu. Cuando vemos una triada, un triángulo, una pirámide, estamos hablando del alma. Y el cuaternario o un cuadrado, un cubo, es representado como la personalidad, los cuatro vehículos, físico, etérico, emocional y mental. Es el cuaternario inferior. Luego acá otra vez la mónada entra como el primer aspecto, el ángel solar, que es el alma, pero en un subplano superior, vamos a decir. Van a ver que en un esquema que tenemos, el ángel solar es la parte superior de la mente abstracta. Entonces es todavía más elevado que el alma. Y los señores lunares sería la personalidad. Esas son algunas de las trinidades con las que podemos identificar principalmente al alma, al espíritu y a la persona. Ahora vamos a seguir adelante con algunos otros nombres. Un poquito, podemos subir el texto, por favor, Marcelo. Vamos a ver ahora algunos sinónimos de alma, ¿ya? Entonces el alma, como decíamos, también en algunos libros el maestro utiliza el ego con mayúscula, es el alma. El yo uno también es lo mismo. El yo superior se utiliza muy frecuentemente, que es el alma. El yo espiritual también es el alma. Todo lo que está acá es lo mismo que alma. El uno también, el regidor interno también. El Dios interno o el Cristo interno van a ver también en algunos libros. Estamos hablando de lo mismo, porque nuestra alma es nuestro Cristo interno o nuestro Dios interno. Después la realidad interna es otro nombre que se utiliza para alma. El divino regente interno también. El sol espiritual interno. El morador divino. El maestro en el corazón también se utiliza frecuentemente. La llama viviente, ahí está el Cristo interno. El principio crístico también, la individualidad, hemos visto que también entra. La realidad divina, el hombre es real. Por eso decimos, condúcenos de la oscuridad a la luz, de lo irreal a lo real. Lo irreal es donde vivimos en la personalidad. Lo real es el alma, porque el alma es inmortal, la personalidad es mortal. Entonces, el hombre es real sería el alma. El pensador también es el alma que está en completa meditación ahí, está mirando abajo y mirando arriba, mirando a la personalidad y mirando a la triada espiritual o al espíritu. El pensador espiritual, el ángel solar, se utiliza bastante en los libros, el ángel también, el ángel de la presencia, la joya del loto en realidad es la esencia. Bueno, como la joya se conoce al alma, el hijo del Padre, muy frecuentemente se utiliza el hijo del Padre, la llama del espíritu, el punto de desarrollo, los Agnishat Vatas, el hijo de la mente. ¿Por qué? Porque el alma está en el plano mental y está en el corazón del plano mental. Entonces, el hijo de la mente. El principio mediador, siempre el alma es el mediador entre el espíritu y la materia. ¿No es cierto? Siempre está al medio. Es la causa de esa relación entre el espíritu y la materia. De eso nace el hijo alma. Luego, la joya, hemos dicho, el hijo del padre, la llama del espíritu, el punto de desarrollo, los Agnisat Vatas, y hemos dicho, el hijo de la mente, el principio mediador, el triángulo, lo que te decía, el director de la unidad expectante, el observador silencioso que está viendo todo de ahí, lo que hacemos y no hacemos también, el espectador, el percibidor divino, el contemplador, que está en permanente contemplación, meditando, contemplando, el vigía y el intérprete. Esos son casi todos los nombres con los que van a encontrar a lo que llamamos alma. Pero lo más frecuente, lo más conocido es el alma. ¿Se dan cuenta? Simplemente estamos viendo acá una serie de nombres que van a encontrar probablemente en diferentes libros sobre lo que es el alma.